Hola, soy Jim Lampley. Luego de casi 2 décadas de peleas profesionales, Manny Pacquiao se ha convertido en el embajador global del boxeo y una de sus leyendas. El 23 de noviembre, Pacquiao encara a Brandon Ríos y busca recuperar su lustre tras sufrir un espectacular knockout contra Juan Manuel Márquez. Veamos los mejores momentos de Manny Pacquiao. Noviembre 2003. Buscando un gran reto, Pacquiao choca con la estrella libra por libra Marco Antonio Barrera. Izquierda fuerte y precisa de Pacquiao y cae Barrera. Barrera mete el gancho izquierdo 3 veces, pero recibe mucho castigo a cambio. El ojo izquierdo de Barrera se hincha. Marco Antonio Barrera recibe el peor castigo de su carrera. Ningún gran boxeador merece pasar 3 minutos más de esto. La esquina de Barrera se sube al ring. Buena decisión, por fin. Surge una superestrella en San Antonio. Mayo 2004. Pacquiao se enfrenta al veterano y potente mexicano Juan Manuel Márquez. En el primer asalto, el Pac-Man tumba a Márquez 3 veces. Juan Manuel Márquez nunca ha visto nada parecido, ni nadie. Pero en una gran muestra de resistencia, Márquez sigue peleando. Fuerte derecha sorprende a Pacquiao. Pacquiao responde fuego con fuego y Márquez llega con otra derecha. Para muchos, esta fue la pelea del año. Ambos guerreros asimilaron ataques brutales. Ambos con corazón de campeón. La brillante batalla termina en un decepcionante y polémico empate. Enero 2006. Tras perder el año anterior contra Erik Morales, su primer revés en Estados Unidos, Pacquiao busca redimirse y Manny no tarda en atacar. Esa es la primera caída en la carrera de Morales. Pacquiao se venga con una dominante victoria por nocaut técnico en el 10º. 10 meses después de que Pacquiao igualara la serie, llega el muy anticipado desempate. Y Pacquiao retoma el ataque, dominando a Morales. Y Morales cae tras una derecha de Pacquiao. El corazón de Morales aguanta, pero las piernas no. Es la tercera vez que Pacquiao tumba a Morales. No se para. Morales parece decir, no quiero más. Tras una segunda victoria sobre Barrera, Pacquiao se mide de nuevo contra Juan Manuel Márquez luego de esperar 4 años. Fuerte derecha de Márquez. Upper de Márquez, tremendo gancho izquierdo, sacude a Pacquiao. En el tercer asalto, Pacquiao responde a su estilo único. Márquez cae con una recta de izquierda. Un golpe perfecto de Pacquiao. Y en el 10º, la potencia de Pacquiao resalta. Comenzó con una brillante izquierda de Pacquiao, parecía que iba a tumbar a Márquez. Otra vez los dos legendarios púgiles se fajan hasta el final. Ambos demostrando mucho coraje. Derecha de Márquez. Combinación de Pacquiao. Intercambian golpes hasta el final. En otra clásica batalla, Pacquiao gana por decisión dividida. La caída del tercer asalto marca la diferencia. Diciembre 2008. Pacquiao y Oscar de la Hoya se enfrentan en la anhelada pelea de ensueño. Desde la primera campanada, la velocidad de Pacquiao sorprende a de la Hoya. Recibe izquierda recta y un gancho de derecha a Pacquiao. Pacquiao con un brillante upper por el medio. Los primeros asaltos sorprenden y pasman. Con velocidad y precisión, Pacquiao castiga la cabeza y el cuerpo de la Hoya. Llega cada golpe que lanza Pacquiao. Esto es una vergüenza. Le rompe a De La Hoya su bella cara. Él no puede con tu rapidez. Tras 8 asaltos brutales, la esquina de La Hoya no aguanta más. ¡Se acabó! Manny Pacquiao vence a Oscar De La Hoya. Mayo 2009. El candente Pacquiao encara a Ricky the Hitman Hatton. Pacquiao sale con puro fuego y tumba a Hatton 2 veces en el asalto inicial. ¡Qué actuación del pegador filipino! En el segundo asalto, Pacquiao termina el combate.
Increíble precisión de Manny Pacquiao. Conecta con ambas manos. ¡Boom! Gancho de izquierda. Acabó. ¡Qué golpe de knockout! Ese fue el golpe más espectacular en la gran carrera de Manny Pacquiao. Noviembre 2009. Pacquiao sube de peso otra vez. Ahora se mide contra la estrella puertorriqueña Miguel Cotto. Ambos pelean sin tregua y muchos de los primeros asaltos son clásicos. Pacquiao con ventaja de rapidez. Se suelta. Buen gancho de izquierda de Miguel Cotto. Y el público se pone de pie. Un upper sacude la cabeza a Pacquiao. Pacquiao conecta una buena izquierda y otra. Y otra. Pacquiao pronto controla el ritmo y tumba a Cotto en el tercer y cuarto asalto. Manny conecta un buen gancho de derecha y tumba a Cotto en la primera caída de la pelea. Cotto está contra las cuerdas, se escapa, pero cae de nuevo. Cotto está sentido, no estaba lastimado tras la primera caída. Fuerte gancho de derecha Pacquiao, conecta a placer. Cotto retrocede hacia la esquina, está en problema, el combate podría terminar. Y Kenny Bayless para la pelea. Pensamos que Manny Pacquiao era grandioso, pero es aún mejor. Noviembre 2010. Pacquiao entra al cuadrilátero contra Antonio Margarito, pesando 17 libras menos que su rival. Margarito busca presionar. Pacquiao lo conecta con la izquierda y suelta una ráfaga que hace retroceder a Margarito. Margarito dice que Pacquiao no lo lastima, pero su cara dice otra cosa. ¡Qué brillante muestra de técnica y potencia de todo! ¡Increíble! Le revienta la cara a Margarito. Quizás nunca sea igual. Tras el metódico y persistente castigo, Pacquiao gana una fácil decisión unánime. Noviembre 2011. A los 4 años de su revancha, Pacquiao y Márquez completan la trilogía y reviven recuerdos de sus 2 primeros combates. Fuerte gancho derecho Pacquiao. El mejor golpe de la velada. Pacquiao comienza a llegar con potencia. Izquierda y derecha arriba. Fuerte derecha de Márquez que echa a Pacquiao hacia atrás. Potente izquierda de Pacquiao. Buena derecha y otra izquierda. Bomba derecha de Márquez y otra. Pacquiao con gancho derecha. Márquez gancho izquierdo. Si bien Pacquiao lanza más golpes, Márquez, con 38 años, vuelve a ser prueba difícil. Buena izquierda de Pacquiao. Trata de aprovecharse, pero Márquez responde. Bombazo izquierda de Pacquiao. Quizás le gane el asalto. Tremendo asalto. El público de pie. Peleón en Las Vegas. Camino al último asalto, la pelea sigue aún pareja en las tarjetas. Márquez muy conservador en el último asalto de una pelea estrecha. A Pacquiao le basta con otra combinación para sellar el asalto. Por tercera vez, el clásico Pacquiao-Márquez resulta en un estrecho combate. Pacquiao gana una decisión mayoritaria e impopular. Junio 2012. El más joven e invicto Timothy Bradley espera sorprender al campeón Pacquiao, quien pronto pone a Bradley a la defensiva. Dura izquierda de Pacquiao por el medio. El golpe mejor de la noche. Otra izquierda recta a la quijada de Bradley. 2 golpes de Pacquiao. Lo más impresionante es que Pacquiao tiene frente a él a un Junior Welter en su gloria y lo domina. En el cuarto asalto, una lesión a un pie de Bradley lo limita. Aún así, Pacquiao, pese a los mejores golpes, es incapaz de tumbarlo. Otra vez la izquierda desplaza a Bradley y Pacquiao lo manda contra la cuerda. Bradley conecta con la derecha y cree que lastimó a Pacquiao. Bradley demuestra tener buena quijada y le han ido mejor en los últimos asaltos. Al asombro de casi todos en escena, Pacquiao pierde por sorprendente decisión dividida. Diciembre 2012. Esto está buenísimo. Hay quien dice que todo en moderación, mentira. El cuarto combate entre Márquez y Pacquiao resulta ser el más dramático. Dura derecha de Márquez. Por primera vez en 4 peleas, Manny Pacquiao cae a la lona y Márquez lo logra con su patentado volado de derecha. Manny Pacquiao iguala la cuenta de caída.
Márquez toca la lona con el guante en el quinto. Márquez está lastimado. Márquez se tambalea. Está en problema. Pacquiao ataca. Vaya asalto. Guerra en Las Vegas. Los segundos finales del sexto asalto aturden al boxeo. ¡Oh! Otra caída. De esa no se levanta. Está noqueado. Sensacional derecha de knockout de un sangriento Juan Manuel Márquez. Y nos preguntamos, ¿veremos otra vez a Pacquiao en el ring? Para más de Manny Pacquiao, vea HBO Boxing.